Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para hablarles de un tema sumamente importante, la explicación lógica y filosófica de por qué Dios no creó el mal, ni por qué el mal no es culpa de Dios. Y esto como parte de la séptima entrega de la serie Demostración filosófica y lógica de la existencia de Dios. Pero antes de continuar, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este y otros temas de mucha importancia. Pues bien, entremos al tema. Esta es la séptima entrega de la serie Demostración filosófica y lógica de la existencia de Dios. El mal no lo creó Dios. El mal no es culpa de Dios ni es atribuible a Dios, pero lo voy a explicar bajo argumentos filosóficos. Hemos visto en otras cápsulas referentes a la demostración lógica y filosófica de la existencia de Dios, de que está comprobado por medio de las leyes de la lógica que Dios existe, porque la realidad es un todo, y todo tiene que tener una primera causa. Hay un principio de causalidad. En el todo como una realidad se forma por medio de causas, pero debe haber una primera causa, porque la realidad como un todo está limitada. Al estar limitada tiene que haber una primera causa, pero esa primera causa es una operación lógica, porque el principio de causalidad es un principio de la lógica, y la lógica es una rama de la filosofía que estudia las reglas del correcto pensar, de tal cuenta que entonces la primera causa es una operación lógica, pero la operación lógica debe corresponder a un pensamiento. Lógicamente, principio de identidad, coherencia y derivación. Pero el pensamiento debe corresponder a una mente. Principio de identidad, coherencia, derivación, necesidad necesariamente corresponde a una mente. Pero una mente no puede existir sin un ser. Una mente corresponde necesariamente a un ser. A fortiori corresponde a un ser. Principio de identidad, coherencia, congruencia, derivación y no contradicción. Una mente corresponde a un ser. De tal cuenta entonces que la primera causa, por ser una operación lógica que corresponde a un pensamiento, y ese pensamiento a una mente, esa mente corresponde a un ser, de tal cuenta que hay un primer ser. Pero ese primer ser produjo la realidad. Ese primer ser es la causa de la realidad. Al ser la causa de la realidad, entonces él no es creado. Ese primer ser es increado, es original, y como le llama el filósofo Immanuel Kant, es el ser realísimo. Dios no fue creado, es el primer ser, el que le da origen a la realidad. Pero todo lo que viene posteriormente a Dios es creado. Dios crea todo lo que existe posteriormente, crea la realidad. Y dentro de esa realidad nos crea a los seres humanos. Los seres humanos somos creados, somos creados. Pero hay un principio que establece la Biblia judio-cristiana, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Pero en qué consiste su imagen y semejanza? No podemos ser igual que Él, porque no somos originales, no somos increados, somos seres creados. ¿En qué consiste eso? Esa imagen y semejanza. Consiste en la libertad. Nos dio libertad de decidir. Alrededor de toda la Biblia, alrededor de toda la lógica, vemos que el ser humano tiene la capacidad de decidir, tiene libertad. En todos los tratados lógicos de Aristóteles se habla de la libertad del ser humano. Immanuel Kant nos habla que la principal facultad que tiene el ser humano es la libertad. El principal derecho natural es la libertad de decidir. En toda la Biblia judeocristiana se nos habla de que el ser humano tiene la capacidad de decidir, se le da el libre albedrío, libre arbitrio, la capacidad de decidir. Esa es la imagen y semejanza que Dios impregnó en la persona humana. ¿Por qué? Porque siendo Dios soberano, por ser un ser original, por ser un ser increado, es un ser soberano y por lo tanto tiene libertad de decidir. Al ser soberano tiene libertad de decidir. Pero algo muy importante, el ser humano, Dios, al ser original y ser increado, es completo, es perfecto y es eterno. Es eterno porque es increado. Y por lo tanto es completo y perfecto. Al ser completo y perfecto no puede haber mal. No puede existir el mal en la naturaleza de Dios porque es perfecto y completo. Pero todo lo que Él crea es limitado. Y es limitado porque es creado. Desde el momento que es creado ya tiene un principio. Al tener un principio ya tiene límites. Al tener límite, entonces ya no es completo. Al no ser completo, ya no es perfecto. Al no ser perfecto, no es eterno tampoco. Y al no ser perfecto ni eterno, entonces puede tender hacia el mal. Pero el mal, ¿qué es? El mal es ausencia. El mal es privación y el mal es carencia.
de tal cuenta que el mal no existe como algo que es. Por ejemplo, la oscuridad es ausencia de luz, el frío es ausencia de calor, el mal es ausencia de bien. Entonces el mal no existe como algo que es, el mal es ausencia, ausencia. El mal es privación. De tal cuenta entonces que al no ver luz hay oscuridad. La ausencia de luz es un mal porque no hay completitud. La luz no completó, al no completar hay una parte incompleta y eso es malo, es mal, es la privación, es la ausencia. Al no ver calor hay frío, la ausencia de calor da frío y eso es mal. Entonces el ser humano es incompleto. La naturaleza creada por Dios es incompleta. Pero el ser humano, Dios le dio la soberanía y la capacidad de decidir en libertad. El ser humano es soberano. El ser humano decide cada situación que se le presenta. El ser humano decide. Entonces, el mal como ausencia, como algo que no es, no lo puede crear Dios. ¿Por qué? Porque el no ser no puede provenir del ser. Lo que no existe no puede provenir de lo que existe porque es contradictorio. No puede, lo que es contradictorio no guarda identidad y por lo tanto no puede haber coherencia ni derivación. De acuerdo a los principios lógicos de coherencia y derivación, para que algo surja de otra cosa, para que algo sea la causa de otra cosa, tiene que derivar de ella por poseer la misma naturaleza, por tener semejanzas relevantes. Entonces, vemos que el mal, como esa ausencia, no puede provenir del ser, de la existencia. Dios es el origen de la existencia, Dios es existencia pura, es el ser original, ser realísimo, existencia pura, el ser perfecto y completo. Y entonces viene Dios y Él no puede ser el origen del mal. No se le puede atribuir el mal a Dios, porque Dios no ha creado el mal, porque no hay identidad entre la inexistencia, que es el mal, la ausencia, y la existencia. No hay correspondencia, no se puede derivar, es ilógico, contradictorio, quebranta todos los principios de lógica, por lo tanto el mal no puede provenir de la existencia. El mal no ha sido creado. El mal es un algo que surge derivado de la incompletitud, derivado de los seres limitados. Los seres, al ser limitados, ser incompletos y no ser perfectos, podemos tender hacia el mal. Pero viene Dios y nos da la soberanía para decidir, nos da la facultad para decidir. Y entonces tenemos dos opciones: permanecer conectados a la existencia, que es Dios, pero Dios, por ser el origen de la existencia, es el primer pensamiento y por ser el primer pensamiento es el origen de la razón, es el origen del pensamiento. Y los seres humanos tenemos pensamiento y en ese pensamiento radica nuestra libertad de decidir. Si los seres humanos estamos conectados a la razón, estamos conectados a Dios, porque la razón es moralidad, moralidad pura. ¿Por qué? Porque todo aquello que se ve, todo lo tangible, lo que es perceptible por los sentidos, todo aquello que es material y que produce placer físico y que termina, que finaliza, eso está ligado a las pasiones humanas, no a la razón humana. Solamente las ideas que trascienden lo físico, que no se pueden ver, que son intangibles, que son pensamiento puro, están por encima de lo material y por encima del placer físico y material y por lo tanto son la moralidad pura. Si Dios es pensamiento puro, Dios es el origen de la moralidad. Dios es moralidad pura. De tal cuenta entonces que la parte racional de nosotros es nuestra parte moral. Al estar nosotros gobernados por nuestra razón y nuestro pensamiento, estamos gobernados por Dios, estamos conectados con el pensamiento, con Dios. De tal cuenta entonces que tenemos la libertad de conectarnos con el pensamiento y ser morales o desconectarnos de Dios, desconectar de la razón, actuar irracionalmente y dejar rienda suelta a nuestras pasiones y tender hacia el mal. Entonces, como somos seres imperfectos, seres limitados e incompletos, podemos tender hacia la privación, hacia la ausencia, hacia el mal. Y entonces nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad de decir que Dios nos ha dado, porque Dios no quiere seres autónomos ni robots, sino nos hizo su imagen y semejanza con la soberanía plena de decidir entre el bien y el mal. Entonces nosotros decidimos si estamos conectados a Dios, nos conectamos y permanecemos en racionalidad, en moralidad, o nos desconectamos y nos damos rienda suelta a nuestros placeres y elegimos por el mal. En ese caso, entonces, el ser humano es el responsable del mal. El ser humano elige el mal en su plena soberanía que Dios le permitió. Dios no tiene la culpa que el ser humano elija el mal porque lo hizo soberano y con libertad para decidir. Dios no tiene la culpa que exista el mal porque no lo ha creado, porque el mal como ausencia no puede provenir de la existencia, porque no guarda identidad con la existencia y por lo tanto es contradictorio que el mal pueda provenir de la existencia. La ausencia es contradictoria con la existencia y por lo tanto no puede ser derivada ni coherente con ella. Por lo tanto, Dios no creó el mal. Lógicamente se comprueba que Dios no creó el mal.
lógicamente se comprueba que no es responsabilidad de Dios el mal porque Él es perfecto y soberano. El mal existe en los seres limitados, incompletos e imperfectos como nosotros seres humanos, pero que Dios nos ha dado la soberanía para decidir si queremos tender hacia el mal o permanecer en racionalidad y moralidad, actuando conforme a lo dictado de la razón y conectados con el primer pensamiento que es Dios. Esa es nuestra decisión, de tal cuenta entonces que el mal no es culpa de Dios, ni es responsabilidad de Dios, ni es atribuible a Dios, y por lo tanto Dios no creó el mal, y el hecho que el mal exista tampoco implica que Dios no exista. El mal existe porque es ausencia, porque es privación, y ese mal aparece en los seres limitados, imperfectos que somos creados como nosotros los seres humanos, pero que tenemos la capacidad de nuestra plena soberanía que Dios nos ha dado para decidir si queremos el mal o no. Y si decidimos por el mal, entonces cometemos mal. Y entonces es cuando el mal es atribuible al ser humano. Es culpa del ser humano. El mal es derivado del ser humano, de una decisión voluntaria del ser humano y es responsabilidad del ser humano, pero no es voluntad de Dios. El mal no es atribuible a Dios, ni es culpa de Dios, ni es responsabilidad de Dios, ni Dios ha creado el mal. El mal existe, pero es el ser humano quien lo elige y es el ser humano el que decide así cometerlo, por lo tanto es responsabilidad del ser humano que el mal exista. En ese sentido, entonces, se ha comprobado filosófica y lógicamente que el mal no lo ha creado Dios, ni es culpa de Dios, ni es responsabilidad de Dios, sino que existe como una ausencia, pero en esa ausencia en la que puede caer un ser humano derivado de su soberanía que Dios le ha dado para decidir, pero que el ser humano puede permanecer alejado del mal si se encuentra ligado y conectado a los pensamientos, a la razón, a lo dictado su razón, se encuentra ligado y conectado con Dios como el primer pensamiento, como el logos, como la moralidad pura. Y esa es la explicación filosófica de la existencia del mal. Pues bien, con esto termino esta cápsula. No sin antes recordarles que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este, de mucha utilidad y de otros temas relacionados a este y a otras ramas de la filosofía y también a ramas del derecho. Así fue que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.